Who are these strangers? Different. And used axes. Most were as tall as giants. I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Who are they? We captured 2 of them who were guarding their boat. We couldn't understand anything they said at all, except one word. Ragnar. So here you are, brother. I believe there's a way to go west. We also want to know where we'll be raiding this summer. We will raid east again. But there is an alternative. If you choose, what if Ragnar is right? There are no lands to the west. I have something that will change everything. Why have you come here? This is the place of God! Tell them not to be afraid. They are not welcome in my kingdom. Agreed, Ragnar Lothbrok. This is a man who does not believe in our law. Because I had no choice. This belongs to me. This is not the end. It's just a beginning. I killed him. I swear to our Lord Jesus Christ. La serie Vikings es una serie de televisión de drama histórico creada y escrita por Michael Hirst para el canal History. Se filmó en Irlanda principalmente y se estrenó el 3 de marzo de 2013 para concluir en el 30 de diciembre del año 2020, tras 6 temporadas y un total de 89 episodios. Vikings está inspirada en la saga del vikingo Ragnar Lothbrok, uno de los héroes nórdicos legendarios más conocidos y notorio como el flagelo de Inglaterra y Francia. El programa retrata a Ragnar como un granjero que alcanza la fama con exitosas incursiones en Inglaterra que se convierten para convertirse en rey escandinavo con la ayuda de su familia y sus guerreros. En las últimas temporadas la serie sigue la fortuna de sus hijos y sus aventuras en Inglaterra, Escandinavia y el Mediterráneo. Estas sagas nórdicas eran cuentos en parte ficticios, en parte basados en la historia que se habían transmitido de forma oral, pero la serie está ambientada en el año 793. Ragnar Lothbrok es presentado como un granjero que vive con su mujer Lagertha y sus 2 hijos. En la aldea también está su hermano Rollo, que secretamente desea a la mujer de su hermano. El jefe de toda la aldea es el conde Earl Harlson, alguien que se lleva mucho tiempo en su puesto de mando y que no está demasiado abierto a formas nuevas de hacer las cosas. Un amigo de Ragnar, llamado Floki, que se dedica a construir navíos y es conocido como el mejor carpintero que hay en la aldea. Al principio de la serie vemos cómo presentan a Ragnar con un nuevo barco para que este pueda ir más rápido y pueda descubrir nuevas tierras hacia el oeste, que más o menos sería la ubicación de Inglaterra. Los navíos de Floki y un invento que parece ser una brújula en una primera base convencen a Ragnar de que su misión puede tener éxito y puede llegar en ese momento a las míticas tierras del oeste. Ragnar se encuentra con el conde Harlson para que le permita una incursión a las tierras del oeste, pero el conde se niega en una primera parte, así que Ragnar lo desafía y reúne un grupo de hombres dispuestos a ir por su propia cuenta. En la incursión hace que descubran el reino de Northumbria y que vuelvan a su aldea con numerosas riquezas. Y en el caso de Ragnar, además de las riquezas que lleva, secuestró a un monje de nombre Atelstan. En el resto de la temporada veremos cómo los conflictos que surgen en la aldea, los problemas que crean la insubordinación de Ragnar, el modo que tiene Halson de imponer su voluntad y eventualmente las relaciones que
se presentan en la aldea establecen con unas entidades superiores, como reyes o condes. En el transcurso de la serie podremos ver más de cómo convivían los vikingos, cómo funcionaban las diferentes categorías sociales, las diferencias entre hombres y mujeres, en qué creían y cuáles eran sus leyes. También se verán otras tradiciones, como por ejemplo su peregrinación al templo de Uppsala, los sacrificios y demás. Los capítulos de la primera temporada nos muestran brevemente cómo Ragnar pasa de ser un simple granjero a convertirse en el lord de su aldea, ya que en el episodio 6, titulado En el entierro de los muertos, Ragnar desafía al Lord Halson y lo mata, siendo así Ragnar el nuevo lord de su villa, y como él pretende expandirse hacia nuevos reinos a los cuales podrá saquear. Bueno, empecemos con los personajes. En la serie de Vikingos que empezó con History Channel, el ideal de la serie pues era principalmente mostrar que los vikingos no era como se mostraba en otros productos audiovisuales, en los cuales solamente violaban, vivían por la guerra y bebían, y se les mostraba como salvajes o incluso como animales. Entonces, por lo tanto, la serie quería mostrar cosas que históricamente sucedieron y personajes que efectivamente existieron. Entonces, por lo tanto, en este grupo se seleccionó pues 5 personajes que se consideran que existieron, que efectivamente existieron y que se consideran importantes en la serie como tal, en las primeras temporadas obviamente. El primero sería Ragnar Lothbrok. Ragnar es durante las primeras temporadas el personaje principal y de los más importantes, puesto que a pesar de que pues, efectivamente existió en la vida real, puede ser que en la serie se le muestre como un personaje más distinto a cómo existió de verdad. En la serie sucede que Ragnar es el primero de su pueblo en llegar a Francia e Inglaterra, mientras que en la historia se cree que Ragnar, o bueno, en la persona en la que se basa, fue el primero en reclamar tierras en los territorios conquistados. ¿Por qué digo en la persona en la que se basa? Porque los vikingos como tal no hacían uso de la escritura, entonces no tenían como narrar o como pasar a través de los años, de las décadas, todos los logros y los sucesos históricos que había pasado entre ellos. Por lo tanto, se sabe muy poco de lo que fue verídico a lo que fue como tal leyenda o mito. Bueno, al igual que en la serie, a Ragnar se le considera el padre de Bjorn Piel de Hierro e Ivar el Deshuesado. También hay constancia histórica de que Ragnar llegó a casarse con Lagertha, con Aslaug y con la princesa Thora, aunque esta última nunca no salió en la serie como tal. Bueno, pasando con el segundo personaje, estaríamos hablando de Lagertha. Lagertha comienza siendo una simple campesina, se le muestra como la esposa de Ragnar, la cual tiene una conexión muy profunda con su esposo. Se nota que, se muestra al espectador que tienen una conexión fuerte, que se quieren, y al inicio de la serie, en los primeros capítulos, a Lagertha, además de mostrarse como una campesina, a pesar de eso, también se muestra que Lagertha llega a ser independiente de su esposo, que es muy fuerte y que es valiente como tal, que llega a ser muy fiera. A pesar de que este personaje
tiene un gran peso en lo que es la trama y la historia. En los textos históricos solamente se le menciona en un texto del siglo XIII, que es el Saxo Grammaticus Gesta Danorum. En esta historia se comenta que Ragnar conoció a Gertha en una batalla y que durante la guerra se enamoró. Ya después ambos se casan y tienen 2 hijas y un hijo. La única diferencia es que el hijo no es Björk como llega a ocurrir en la serie. Björk es el hijo que tiene Ragnar con otra mujer que no es la Gertha. Más adelante Ragnar llega a abandonar a la Gertha para irse con Thora, la cual no aparece en la serie. Pero bueno, a pesar de salir en los textos, de ser mencionada en los textos, hay ciertos historiadores que creen que la Gertha no existió, o sea, tienen sus dudas de la veracidad de que ella históricamente existió. Otro personaje que sale en la serie y que existió históricamente fue Rollo Lothbrok. Rollo sí fue una figura histórica importante dentro de los vikingos, ya que sí era una figura histórica importante, pero no llegó a existir como tal, sino hasta mucho después de lo sucedido en la serie. ¿A qué me refiero? Rollo nunca fue históricamente el hermano de Ragnar. Rollo nació estimadamente en el año 860, es decir, como 3 décadas después de lo sucedido en la primera temporada de Vikings, de la serie. A Rollo se le atribuyen muchas cosas, principalmente un asalto en el año 885 a Francia, un asalto a Francia. A Rollo también se le atribuye lo que sería la fundación del Ducado de Normandía, después de que se diera la cesión de tierras del rey Carlos el Simple, a cambio de tener protección contra otros pueblos vikingos. Rollo llegó a gobernar durante los años más o menos 911 a 917, y sus descendientes, y después de su muerte, sus descendientes permanecieron en el poder, llegando a conquistar tierras de Italia y Sicilia. Además de esto, Rollo llegó a ser uno de los antepasados de Guillermo el Conquistador, el cual más tarde se convertiría como Guillermo I de Inglaterra. Pasando con el siguiente personaje, estaría Bjorn Piel de Hierro. A Bjorn se le muestra como el primer primogénito de Ragnar. A pesar de que este existió en la vida real, históricamente, no fue el primer hijo de Ragnar y no fue hijo de la Gertha, como comenté anteriormente. Se cree históricamente que Bjorn llegó a ser hijo de Ragnar y Aslaug, y su hermano mayor era Ivar el Deshuesado. Llegó a ser un conquistador y un navegante que llegó a fundar la dinastía Monzo en Suecia. Y a diferencia del programa, a él se le atribuye una técnica, como una artimaña, por así decirlo, en la cual llegó a fingir su muerte para poder penetrar los muros de París, con la excusa de querer recibir un entierro cristiano en el monasterio de la ciudad. Pero una vez dentro, con los pocos vikingos que lo habían acompañado, que lo quisieron acompañar en su velorio, llegó a abrirse paso hasta los muros de la ciudad. Esto también ocurre en la serie. La única diferencia es que esta artimaña no la hace Bjorn, sino que la hace Ragnar, fingiendo su muerte.
Ya por último, estaría el personaje de Floki. Floki fue de los primeros vikingos en llegar de manera intencionada a Islandia. Hubo otros vikingos que llegaron a Islandia antes que Floki. La única diferencia fue que Floki lo hizo de manera calculada, es decir, él estaba en su hogar, pues, en un punto donde se encontraba actualmente, y él utilizó 2 cuervos amaestrados. Él utilizó una técnica con 2 cuervos amaestrados para poder llegar a Islandia. Y al hacer esto, se le dio el nombre, se le dio como se le valió el nombre de Hrafna Floki Vilgerason, es decir, Cuervo Floki. En la serie, Floki viaja a Islandia como hasta la 5ª temporada. Por lo tanto, los historiadores argumentan y afirman que de este punto en el que Floki llega a Islandia para atrás, esa historia que sucede con Floki es artificial, no sucedió como tal. También se cree que lo más probable es que Floki no haya tenido como tal ninguna relación con Ragnar o con el resto del pueblo. Los textos, las fuentes históricas como tal, muestran que Floki se mudó a la región con su familia, a pesar de que en la serie se muestra que su esposa y su hijo pues ya están muertos, lo cual hace que en la serie ya sea ficción. Bueno, podríamos hablar del vestuario empezando con una de las críticas que recibió la serie al inicio, y era el exceso del maquillaje, principalmente refiriéndonos a el uso del delineador en los ojos de los personajes. ¿Esto por qué se dio? Principalmente porque la gente no sabía que históricamente era preciso el uso del delineador en los ojos de los personajes, no solamente para darle, o sea, no era para darle un efecto dramático a las escenas de batalla, sino más porque históricamente era acertado. O sea, había pueblos vikingos que efectivamente usaron delineador no solamente alrededor de los ojos, sino también alrededor de las orejas. Y este elemento se le llamaba col y era usado para proteger estas zonas del sol o de otras condiciones. El col estaba hecho de antimonio triturado, cobre oxidado, incluso ceniza. Y no solamente los vikingos llegaron a usar esta técnica, sino que también lo usaron países árabes, asiáticos e incluso africanos. Ya pasando a lo que sería los vestuarios como tal, las ropas, se podría decir o afirmar que las ropas en la serie eran más de una película, por así decirlo, posapocalíptica. O sí, postapocalíptica, puesto que no eran precisas históricamente, y era más como para darle un efecto dramático, como para hacerlos más llamativos y verlos y hacer que los personajes se vieran como más rudos, por así decirlo. Bueno, históricamente los guerreros vikingos y las doncellas escudo terminaban usando camisas de mallas o cuero cuando iban a la batalla. Incluso usaban cascos de hierro, pero no tenían los cuernos como tal. En el programa, Ragnar y sus compañeros no usaban nada de esto, o sea, solamente usaban la ropa que se mostraban con la ropa que tenían anteriormente. Mientras que en la escena, cuando llegan a Inglaterra, los habitantes del pueblo sí usaban los vestuarios que eran correctos de la época, puesto que terminaban usando armadura, los cascos adecuados y los cascos adecuados. El conocimiento que se tiene de la ropa y los textiles que se usaban en esa época era principalmente de hallazgos arqueológicos y de los textos que se encontraron, puesto que
La tela como tal no sobrevive muy bien a las condiciones bajo tierra e incluso a la humedad y otras condiciones climáticas. Por lo tanto, no se sabe muy bien hasta qué punto es acertado el, el conocimiento que se tiene sobre las telas y la ropa que se usaba en aquella época. Bueno, lo que se sabe es que al igual que hoy en día, los hombres y las mujeres terminaban vistiendo de forma diferente de acuerdo al sexo, la edad e incluso las condiciones económicas en las que se encontraban. Un ejemplo muy bueno es que, por ejemplo, bueno, primero los hombres usaban cosas como túnicas y pantalones, incluso a veces faldas, mientras que las mujeres terminaban usando vestidos de tirantes por encima de la ropa interior. La ropa común vikinga era hecha con materiales locales como la lana y el lino y era cosida o hecha por las mujeres como tal. Em, También se sabe que las personas más adineradas de esa época terminaban usando otro tipo de prendas, puesto que a veces usaban prendas importadas o prendas hechas con telas importadas de otros países, puesto que se encontraba que algunas prendas estaban hechas con hilos de oro o incluso con seda de países extranjeros. También se sabe que había vikingos que terminaban complementando este atuendo con lo que era joyas y pieles de diferentes animales. Además de esto, las mujeres terminaban llevando, las mujeres y los hombres, ambos por igual terminaban llevando una capa larga, una chaqueta, para abrigarse del frío y las diferentes condiciones climáticas. Bueno, hay como comentario para lo que es el vestuario de la serie como tal, pues yo diría que es más como una representación audiovisual que el director y el escritor le quisieron dar eh, a la serie, puesto que se sabe que el escritor de la serie pues tuvo sus estudios en cuanto a los pueblos escandinavos del siglo IX y tuvo varios estudios sobre ellos y pues es de esperarse que él sabía cuáles eran las ropas de esas épocas, solamente que se podría considerar que esas ropas no le harían un efecto dramático, no serían llamativas pues, a los espectadores de la serie como tal. Entonces quisieron hacerle esta representación audiovisual. La construcción de los planos en Vikings nos presentan situaciones diversas y diferentes. A lo largo de los capítulos hay de todo, desde ejecuciones hasta incursiones vikingas en tierras inglesas, peleas, batallas e incluso orgías, y que nos muestran un poco de la cultura y de sus tradiciones. Vikings maneja una gran cantidad de planos, como puede ser el plano general, que es el que predomina en los ambientes, donde nos presentan en dónde estarán situadas las batallas o los nuevos lugares hacia donde nuestros vikingos partirán para conocer las nuevas tierras de Northumbria, al igual que los planos generales, que usualmente son usados para dar un inicio en la escena y para establecer una impresión de localización del ambiente. También podemos ver el uso del plano medio corto, que establece una relación más íntima entre los personajes. Este plano es conocido como el plano de las conversaciones, ya que nos permite ver el rostro de la otra persona y el lenguaje corporal. También podemos ver el uso del primer plano, que este nos sirve básicamente para abarcar los detalles del rostro y también para dar un interés en las acciones o incluso en los personajes, ya que este es dramaticalmente más potente, por lo que será el que más atraiga la atención del espectador en la acción que está sucediendo. Adicionalmente podemos ver cómo en la construcción de los planos vemos cómo la figura del hombre y de la mujer es puesto en diferentes posiciones o en diferentes angulaciones, ya que el hombre está un poco más por encima que la mujer en algunas de las escenas, o incluso entre los propios hombres, siendo ya Ragnar como el principal Lord, vemos como este está por encima del Lord Haraldson.
La construcción de los planos en una serie documental me recuerdan a la lectura Fotografía documental del profesor Goyeneche, en la que habla sobre que todo proyecto retórico visual supone el uso de símbolos e imágenes cuyos efectos dependen siempre de la construcción de artefactos o dispositivos complejos de comunicación. No se trata, en todo caso, del uso de imágenes aisladas o de efectos simbólicos aleatorios, sino de procesos de producción simbólica con propósitos comunicativos conscientes, soportados en bases institucionales y materiales. Con esto podemos entender que la construcción de los planos de la serie Vikings no están puestos porque sí, sino que quieren transmitir la construcción de una idea o de elementos visuales que están puestos en la escena con una connotación importante de la producción. Mostrarnos lo que necesitamos ver, lo que es necesario para la escena en cuanto y a la parte del color, el entendimiento del valor Vikings visual que se aporta vale de muchas en los técnicas planos a la hora y de en la serie. podernos proyectar y traer a nuestro aspecto visual una idea que para nosotros sea posiblemente asociada a la idea de lo que representa el nórdico. Entonces, por un lado tenemos el color aislado. Esta parte hace referencia al uso de un solo color correcto para reflejar la imagen y en ciertos casos identificar el momento que está ocurriendo. Por ejemplo, en las imágenes donde aparece el chamán de la tribu, siempre vamos a observar cómo los negros son verdosos, de tal forma que identificas al instante que la escena tiene algo místico. Ocurre cuando Ragnar, por ejemplo, le pasa algo relacionado con los dioses y entonces toda la escena entera se tiñe de verdes. Otro caso es el de la sangre. Uno de los elementos que prácticamente no pierde saturación de sangre, siempre está muy saturado, así como los ojos de Ragnar, los cuales, si no sabían, están editados para que reflejen esta idea de un ser casi cercano a los dioses. Lo mismo pasa con su hijo Haidar, al que incluso le pone el blanco de los ojos a su lado. Por otro lado, la dualidad de colores. La dualidad de colores es un recurso muy utilizado, sobre todo para mostrar una diferencia entre las personas, representar una oposición. En Vikings lo hacen en diferentes momentos. Por ejemplo, un mismo plano donde podemos ver árboles, donde por un lado vemos con luces cálidas y el otro por luces frías. Ahora bien, esto ocurre con Ragnar y Oslo, con Torbi cuando tiene que decidir entre Björnr y Skirnir, e incluso con la Gerta, la cual a veces, no siempre, cambia su ropaje a la vez que su actitud, viéndola en el mismo capítulo a veces con rojo intenso o de azul claro para huir de la aldea, haciendo este contraste en dos diferentes momentos a un mismo personaje. Por otro lado tenemos el cambio. Tanto avanzar en las temporadas como a cambiar de escenarios, notamos cómo el color no va a ser menos. Por ejemplo, cuando viajan a París o a España. En París notamos cómo la desaturación típica de toda la escena puede cambiar un poco. E incluso podemos apreciar un festival de colores en la iglesia cuando celebra una victoria. En España la imagen es mucho más saturada con colores turquesas, verdes o amarillos muy presentes en toda la ciudad. Incluso vemos como el pelo de algunos vikingos no es casi blanco como cuando los representan nórdicos. Otra cosa muy particular que ocurre a lo largo de la serie son los baños que se presentan a lo largo del baño con motivo de algún hecho importante en sus vidas para representar el cambio a lo largo de la escena. Baron deja de ser una esclava y vemos cómo se representa ese cambio a través de un baño que es como un bautizo. Y vemos esa imagen muy a su lado, ya que es como invierno. Y también representa esta transición en su vida, el dejar de ser esclava. Lo mismo ocurre con Athelstan cuando explora sus propias creencias religiosas. O con Floki, cuando tiene un gran sentimiento de culpa. Los romanos llamaban a las remotas y frías tierras norteñas Escandinavia. Allí habitaban unos tipos altos, rubios, de ojos azules, habitados al frío Escandinavia. El clima de allí es frío, pero moderado en comparación con otras regiones situadas a una latitud similar. Esto se debe a la influencia de la corriente del Golfo que transporta agua templada desde el estrecho de Florida. Escandinavia es conocida no solo por su frío, sino por los vikingos. Hoy en día, casi todo el mundo oye hablar de los vikingos,
un pueblo de feroces guerreros que se hicieron famosos por atacar las costas y remontar los cauces de los ríos con sus ligeros y velosos drácars o barcos dragón. Se les ha pintado de muchas maneras y aunque causaron temor en toda Europa, ni eran tan brutos o no más brutos que la gente de su tiempo, ni tampoco llevaban cuernos en los cascos ni bebían vino del cráneo de sus enemigos como se ha dicho en la cultura popular. Eso hace parte del folclore de la leyenda. Aunque sin duda eran unos tipos duros y las crónicas de la época atestiguan el terror que generaban, irrumpieron violentamente en el escenario europeo con el ataque de Lindisfarne en el 793. Lindisfarne era un monasterio cristiano ubicado en las costas británicas. Los vikingos llegaron a estas tierras, mataron y esclavizaron a los monjes, saqueando y rapiñando todo lo que pudieron. La estrategia que repitieron a lo largo de ancho de Europa era la llamada extrajo, una especie de Blitzkrieg o guerra relámpago vikingo. Empezaba con una primera incursión de espionaje para hallar el botín más jugoso y le seguía un ataque relámpago una vez desembarcaban en las playas. Los vikingos llegaron de esta manera al Andalus, el territorio de la península ibérica, bajo el poder musulmán, remontando el río Guadalquivir con su tragar, llegando a sacar Sevilla. El legendario reino Lubrock también remontó Sena y sitió París al año siguiente. Años más tarde, su hijo también llegó a Algeciras, atemorizando la población de Andalucía. Durante estos años, se dedicaron a remontar los ríos de Francia y la península ibérica, sembrando el terror, desvalijando ciudades. Llegaron incluso a remontar al Ebro y sus afluentes, secuestrando al rey de Pamplona. Los vikingos se esparcieron por toda Europa y ensancharon el continente. Rollón el Caminante, un vikingo, llegó a Francia y el rey francés Carlos, apodado el Simple, no pudo contenerlos, así que llegó a un acuerdo con él. No debían poner lo suyo, pues se decía que medía más de 2 metros y que pesaba más de 140 kilos y que no había montura capaz de soportarse sin ventaja de peso. Allí estableció sus hombres en el norte de Francia. En Italia, los vikingos de la dinastía normanda acabarían fundando el reino normando de Sicilia. El origen de Rusia tiene que ver con los vikingos suecos que marcharon hacia el este y fundaron la Rus de Kiev. Estos vikingos rusos también se hicieron con las riquezas de la capital del Imperio Bizantino y llegaron a Constantinopla, donde se dedicaron al comercio de esclavos que adaptaban en sus viajes. Por supuesto, intentaron tomar Constantinopla, pero no tuvieron éxito. Los pequeños drácars no tenían nada que hacer contra el fuego griego, una sustancia incendiaria utilizada por el Imperio Bizantino. No obstante, el emperador bizantino Basilio II, impresionado por su ferocidad, acabó contratando a algunos vikingos como guardia personal. Los vikingos eran excelentes marineros que también se lanzaron a la exploración en aguas atlánticas. Para ello usaban embarcación llamadas Nadar, muy parecida al dracar, pero que permitía más carga y era menos maniobrable. El mar se usó para colonizar Islandia y Groenlandia. Al mando de Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, los vikingos también llegaron a las costas norteamericanas unos 500 antes que el mismísimo Colón. En la isla de Terranova, los seguidores de Leif Erikson llegaron a fundar una colonia. No se sabe a ciencia cierta porque finalmente los vikingos abandonaron estas tierras. Algunas teorías afirman que fue por el roce con los nativos y por conflictos internos. La religión vikinga bebía de la mitología nórdica, una colección de creencias y historias compartidas por los pueblos escandinavos. Los grandes guerreros, cuando morían, iban a parar al Valhalla, llevados volando por las Valquirias. El Valhalla es un salón donde se reúnen los grandes combatientes para prepararse para el Ragnarok, la batalla al fin del mundo. El Valhalla está situado en la ciudad de Asgard y custodiado por el dios Heimdall. El Bifrost es un puente de arcoíris ardientes que une a Midgard, el mundo de los hombres, y Asgard, el reino de los dioses. El gran dios Odín, el dios principal de la mitología nórdica, gobierna en Asgard, donde se encuentra su trono. El hijo más conocido de Odín es Thor, el dios del trueno y la fuerza. Los vikingos, al principio reacios, fueron poco a poco aceptando las creencias cristianas y en algunos momentos, en un ejercicio de sincretismo, llegaron a rezar a Thor y a la vez a Jesús, porque nunca se sabe. El cristianismo fue ganando adeptos entre las mujeres, ya que ellas no entraban en el Valhalla. Sin embargo, el cristianismo les ofrecía una vida ultraterrena mucho más apetecible. Al final de la era vikinga, los escandinavos empezaron a construir sus iglesias en madera, conocidas como stavkirke. Se conservan aún algunas en pie en Noruega. En 1066, el rey de Inglaterra murió sin dejar heredero. El anglosajón Harold Godwinson reclamó el trono,
pero también lo mencionaban dos vikingos, Guillermo el Conquistador y Harald el Despiadado. Se suele datar al final del periodo vikingo con la caída del rey Harald el Despiadado, que murió en la batalla del puente de Stamford o Stamford Bridge. Harald cayó, pero los vikingos normandos con Guillermo el Conquistador alcanzaron la victoria semanas después en la batalla de Hastings. Finalmente, los normandos de ascendencia vikinga habían conquistado Inglaterra. La dinastía normanda gobernaría en casi 100 años en Inglaterra hasta que los Plantagenet subieron al trono. La era vikinga duró casi 300 años, pero los vikingos no desaparecieron, simplemente se fundieron con las otras culturas. Bueno, en cuanto a la religión y a las costumbres como tal, podríamos empezar hablando de Michael Pierce, el director y escritor de la serie como tal. Esta persona se pasó un buen tiempo de su vida estudiando en Oxford y en el London School of Economics, donde basó sus estudios en el pueblo vikingo, en los nórdicos, y basándose en esta investigación escribió los episodios principales de la serie Vikings. En una entrevista, Hearst habla sobre lo que le parecía uno de los temas más elementales de la serie como tal, y era que a pesar de que los vikingos eran un pueblo con sus propias costumbres, prácticas religiosas y dioses, terminaron siendo como suprimidos, por así decirlo, por lo que eran los monjes y las personas cristianas escandinavas de aquella época, ya que más o menos después de unos 400 años los países escandinavos se volvieron cristianos e incluso llegaron a derrumbar los templos paganos. Por lo tanto, el programa no quiere profundizar o mostrarle al espectador cuál es la religión verdadera, la correcta, sino que quiere mostrarle más como los esfuerzos humanos que tenían estas personas para poder llegar a practicar estas religiones y estas costumbres en una época donde existía tantos choques religiosos, culturales e incluso conflictos entre personas como tal. El ejemplo principal de esto es el monje Athelstan y Ragnar, principalmente porque el monje Athelstan es cristiano, es monoteísta, mientras que sus captores, los vikingos, Ragnar, Floki, eran más politeístas. Entonces se muestra como en el avance de los capítulos ambos llegan a interesarse por la religión del otro. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, se muestra que los vikingos y los cristianos, los ingleses como tal, son retratados no solo como personas que pelean por las riquezas y la tierra, sino que también pelean por lo que es lo sagrado y lo que pues, para los vikingos era lo profano. Bueno, el contenido de vikingos se divide, así como el contenido de vikingos llega a dividirse en el politeísmo y el monoteísmo, la serie de vikingos también llega a dividirse entre lo que es el consecuencialismo y el existencialismo, puesto que Ragnar parece llevar a cabo las prácticas religiosas más como un medio para un fin, mientras que Athelstan las realiza más como un fin en sí mismo, ya que él cree que haciendo estas prácticas, pues estas llegan a darle un sentido a su vida como tal. Bueno, otro ejemplo que se puede dar es que Athelstan llega a Athelstan decide abandonar sus manuscritos iluminados para poder quedarse con Ragnar. Bueno, un poco de contexto es que Athelstan, al igual que Floki, siendo dos personajes bastante religiosos, pero cada uno con su religión, pues al final de la segunda temporada ambos llegan a pasar por una crisis de fe. Esta sucede principalmente porque no saben si esencialmente ser fiel a su religión o ser fiel a Ragnar, su compañero como tal. A pesar de que ambos llegan a tratarse como personas religiosas y por encima de todo lo demás, ambos terminan escogiendo a Ragnar. ¿Por qué se cree que se da esto? Principalmente se cree porque se sugiere, se da una interpretación de que cosas como lo que es lo visible, como el amor, la hermandad, la camaradería, puede ser más poderoso que lo invisible, como la fe, la religión o lo sagrado. Y es por esto que llegan a escoger a Ragnar como tal, puesto que
ambos personajes llegan a creer que llega a ser más carismático que Jesús o que Odín o que Thor. Otra interpretación que se le puede dar es que a pesar de que Athelstan y Floki querían más a la religión como tal, ambos llegan a pensar que elegir a Ragnar no es sinónimo de estar en contra de su religión, sino que la causa de Ragnar y la causa religiosa llegan a ser de alguna manera la misma. Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, podemos dar cuenta que, por lo tanto, Vikingos llega a ser una serie que nos muestra el problema social e histórico que sucedía en la época. También llega a ser una representación audiovisual del pasado histórico y quiere mantener cierta relación con la realidad. Y de esta forma llega a generar una interpretación ideológica de las relaciones religiosas de lo que era la época. También la historia llega a darnos una interpretación histórica de un hecho del pasado por medio de una historia narrativa audiovisual. Y ya para finalizar, se relaciona con el texto de Cine, Cultura e Historia con esta cita, la cual es que debe comprenderse como un medio de representación y expresión que, aunque no reproduce de manera explícita la realidad o la historia, permite comprender las formas como las sociedades contemporáneas construyen e implementan modos y códigos específicos de representar, vinculados a modelos culturales y estéticos que dependen de sistemas ideológicos. La serie Vikings y el rol de la mujer cuentan con mucha certeza histórica. Las mujeres vikingas viajaron en la primera ola de los colonos, y eso se sabe desde el 2011. Lo que se sospecha y lo que afirma es que eran importantes guerreras, y esto fue confirmado por la Universidad de Estocolmo y Uppsala, lo que quiere decir que más allá de la idealización romántica de una valquiria, ellas escalaron hasta el liderazgo de los ejércitos y de ciudades y villas. La primera temporada nos presenta a Lagertha. Ella es la esposa de Ragnar. La actriz que interpreta su papel es Catherine Winnick. En la serie, Lagertha creció sin necesitar reyes. Se sobrepuso a todo tipo de ataques. Pasó de campesina a princesa y con el paso del tiempo en la serie a reina. La literatura danesa la contempla como una de las esposas de Ragnar Lodbrok. Una de las icónicas frases que dice Lagertha en la serie es: "Soy de hierro y me forjo a mí misma". Esta frase es presentada en un contexto en el que los hombres, siendo más grandes y guerreros despiadados, la ven a ella como un ser débil que solo es una simple escudera. La actriz que encarna a Lagertha no es nórdica ni de algún país europeo. Esta actriz es canadiense y practica artes marciales desde una muy temprana edad. Además de eso, habla ucraniano, ruso e inglés. Entonces podríamos hablar que el papel que interpreta Catherine Winnick es un papel en el que las condiciones que tiene como actriz y sus habilidades la ponen como la principal candidata para el papel de Lagertha. Pero Lagertha, sin importar su habilidad para las batallas, su fuerza y su liderazgo, no eran suficientes, ya que el verdadero valor que se le da a la serie en el rol de la mujer es por cuántos hijos podía tener e incluso por cuántos hijos varones podía darle a su esposo. Es por eso que en la segunda temporada nos presentan a la princesa Aslaug, que es protagonizada por Eliza Sutherland. Ella es la hija de Sigurd, el matador de dragones. Es una reina vikinga escandinava que aparece en Volsunga, que es parte de la segunda temporada. Ella es la responsable de arrebatarle el reino y el marido a Lagertha, ya que ella tenía una habilidad para tener hijos y que los hijos que concebía eran hijos del matador de dragones.
y también que los dioses los habían premiado con los hijos que podría tener. Es en este momento en el que podemos ver el contraste de las dos mujeres. El primero es Lagertha como una mujer vikinga guerrera, pero que no tiene el valor que debería tener solo por el hecho de no poder concebir más hijos después de Bjorn. Y la princesa Aslaug, que con Ragnar en la serie tiene 4 hijos: Ivar Ragnarsson, Juve Ragnarsson, Sigurd Ragnarsson, Haldaf Ragnarsson, y luego de que ellos crecen tienen otros 2. En la lectura Arquetipos de mujeres dice: existe una tendencia a vincular a las mujeres con roles de cuidado o victimización. Básicamente, ese podría ser el rol que representa la princesa Aslaug. Pero también en la lectura nos presentan el arquetipo de gobernante de las mujeres, en donde ejercen el poder, pero cuando aparece su actuación se considera un poco masculinizada. Pero con Lagertha es diferente, ya que conocemos su ascenso desde ser una granjera hasta ser una reina. La cita textual dice: en cuanto al arquetipo de gobernante, no encontramos muchos ejemplos de mujeres ejerciendo el poder, y cuando aparecen, su actuación se considera masculinizada, rebajando atributos femeninos como la delicadeza y la sensibilidad que se perciben como debilidades. En la serie esto es muy bien tratado, ya que Lagertha no solo asciende como una líder, sino también es una guerrera desde mucho antes, solo que en la serie no le atribuyen su valor por no poder tener más hijos con Ragnar.